¿Qué hubo, parceros? ¿Cómo vamos? Hace rato que no actualizaba nada del canal y pues aquí, pues en este video quería como un poquito ayudar a la gente que está empezando como a modificar sus NKDs y pues me gustaría contarles mi experiencia y tratar de contarles todas las ventajas y desventajas que tiene hacer las modificaciones correspondientes a lo que es una NKD 125. Como tal, pues las NKDs hoy en día ya están bastante certificadas por algunos talleres. Hay muchos talleres que hoy en día las están modificando y dejándolas muy bien, por lo que pues ahorita uno de los consejos más importantes que yo le doy a todas las personas que empiezan a modificar las NKDs es que lo que hace una buena modificación de una moto es el mecánico. Si ustedes no tienen un buen mecánico, muchachos, vamos a tener, no, porque yo ya los tuve, van a tener muchos problemas en cuanto al motor, en cuanto a la estética, en cuanto al desgaste de todos los materiales que se usan para modificar a la moto. Y pues como consejo principal y que le doy a todo el mundo cada vez que me pregunta las modificaciones que le pueden hacer a una NKD, lo primero que yo les digo es que consigan un buen mecánico. Es absolutamente importante ese tema, para que lo tengan en cuenta. Antes que nada me gustaría empezar con las desventajas que se tienen al modificar, por ejemplo, una NKD 125. Y una de las principales desventajas que se generan al modificarlas es la parte de la campana, ¿sí? La campana donde está el portasplog, la cadena y los cauchos. La moto originalmente está diseñada para soportar este tipo de campana, más o menos, pues en teoría la original, ¿sí? Pero con el torque que se le genera a la moto al modificar el motor, por ejemplo repotenciando la 150, 200, 250, esta parte trasera de la moto empieza a fallar muchísimo, tanto así que los cauchos tienen muy poca durabilidad. El rin empieza como a desplazarse un poco, ¿sí? Las llantas, ojo con las llantas, muchachos, las llantas son demasiado importantes. Las llantas tienen un desgaste mucho más rápido. La suspensión también tiene un desgaste más rápido, hablando de la original. Esta suspensión es modificada, esta es una Vitrix y pues está pensado para motos de carrera, ¿sí? Entonces la suspensión también es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra de las desventajas, muchachos, es que al modificar lo que sería el cilindro hay que tener muy en cuenta el despegue de la moto, ¿sí? El despegue es muy importante, ya que el pistón está, pues no les sé decir muy bien el término, pero el pistón tiende muchísimo más rápido a rayarse. El cilindro tiende a rayarse demasiado y es cuando ya empieza a generar mucho humo la moto. Cuando la moto empieza a generar mucho humo a través del motor y en la salida, en el escape, hay que tener cuidado porque de pronto hay que rectificar. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Y también intentar conseguir pistones que no estén rectificados, muchachos. ¿Por qué? Porque estos pistones, algunos mecánicos lo que hacen es colocarles de otras motos que ni siquiera son originales para las AKT. Y la AKT en algunas cositas es muy celosa. Estos motores CGR son bastante delicados en ese tema y tratar de conseguir un pistón que pueda utilizarse en este tipo de motores, ¿listo? Eso también es muy importante. Bueno, cada quien conoce su propia moto, sabe lo que se trata el tema del peso de su moto como tal, ¿sí? Como estamos viendo, yo tengo algunas modificaciones ya estéticas, pero que ayudan un poquito a la estabilidad de la moto, como lo son las barras laterales. Estas barras estabilizadoras, hay muchas personas que dicen que son malas. En cierta parte sí. Una de las desventajas reales, ojo, reales, porque no se dejen vender humo de lo que dicen por ahí en internet. Una de las desventajas reales es que empieza a forzar muchísimo a la tijera y la tijera tiende a soltarse mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estas barras generan una fuerza adicional que se va soportando en esta parte de acá abajo y la tijera tiende a soltarse
demasiado, o sea que hay que estar revisándola, tenerla apretada y engrasada. ¿Por qué? Porque ya empieza también a generar sonidos y esta barra a través del tiempo empieza a doblarse, ¿sí? Esta barra empieza a doblarse, entonces hay que tener muy en cuenta esto de las barras. ¿Que le prestan un beneficio a la moto? Sí, un beneficio bastante dependiendo de sus necesidades. Ojo muchachos, si ustedes tienen sus NKD solo para correr en rectas, pues las barras básicamente no le están sirviendo de nada. Pero si usted es una persona que curvea demasiado y y anda en curvas a altas velocidades, estas barras le van a servir mucho porque le van a evitar el flaneo. ¿Y qué es el flaneo? El flaneo es cuando la moto, el chasis empieza a tener una torsión que es normal, ojo, es normal. Y ustedes empiezan a sentir que la parte trasera de la moto les empieza a hacer así, se les empieza a bambolear o les mueve mucho la cola. Eso se llama el bamboleo y estas barras en curvas en altas velocidades se lo evitan, ¿listo? Así que desventajas y ventajas de tener, por ejemplo, este tipo de modificaciones. Ahora, al modificar también las NKDs, ¿sí? Dependiendo del cilindrada en la que la quieras subir, por lo general cuando la suben a 150, es muy bueno tener un carburador PZ30 o de 30 milímetros, ¿sí? Para que les tenga un mayor rendimiento a la moto y pues haga un mejor paso de aire gasolina. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esto? Bueno, la carburación es bastante difícil cuando se modifica y se aumentan los diámetros de aquí de la salida al carburador, ¿sí? La carburación es bastante difícil, por lo que no se preocupen si empiezan a demorarse o si la moto empieza a ahogarse y no le encuentran el punto. Hay ciertos parámetros y cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al aumentar el diámetro de la salida del motor al carburador se va a generar mucha más combustión, se va a generar mucho más aire, más paso de gasolina, y eso lo tienen que tener en cuenta. Ve, acá hay una mariposa, mira. Ahora, otra desventaja serían los filtros de alto flujo, ¿sí? Hay que tener en cuenta varias cosas, dependiendo del material del filtro, ¿sí? En este caso yo tengo un filtro Uni, que es bastante bueno y muy recomendado para las NKD modificadas, es porque repele muy bien el agua. Ojo muchachos, dependiendo de la zona en la que ustedes estén. Yo por ejemplo estoy en el eje cafetero y en el eje cafetero llueve casi todos los días, y algunos filtros como tipo Cayenne, con los Cayenne originales no pasa, pero los filtros, las réplicas de los Cayenne o los que tienen la misma estructura con esa telita que tienen, que es una telita con unos metales, esos filtros se les entra el agua, ¿sí? Se les entra el agua y llegan a un punto en el que el aire no sale cuando estamos en lluvia y nos ahogamos. La moto se ahoga demasiado. Voy a tratar de mostrarles una imagen del filtro de aire que tenía, y pues en lluvia se ahoga demasiado. Este filtro Uni no tiene muy buena capacidad de repeler el agua. Sí queda mojado, sí, pero sigue teniendo el flujo de aire normal, un poquito menos, pero la moto ya no se va a ahogar y no va a haber riesgo de que se entre agua al carburador y empiece a generar. Ay, fue puta, me asustó la mariposa, se quemó. Y pues no va a generar tanto ahogamiento, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, una desventaja que yo he percibido últimamente con el tipo de carburador que usted le coloquen a la moto, si va a ser de cortina plana, hay que tener en cuenta que tiene mucha más salida de aire. Y al tener mucha más salida de aire, esta parte de acá del filtro hay que alejarlo un poquito más para que el aire tenga mucha más transición para la salida. ¿Por qué? Porque por ejemplo con estos filtros Uni, ¿sí? El aire se va a quedar condensado adentro si vamos a muy altas velocidades y la moto se va a ahogar, ¿listo? Tener en cuenta eso. Alargar un poquito más el tubo de la salida de aire para que la salida sea un poquito más óptima y no se quede represada dentro del filtro. Eso también es muy importante. Desventajas muchachos, por ejemplo en el tema de la corona de bobinas, las bobinas de encendido o el plato de coronas, ¿sí? Los que son modificados le dan un muy buen desplazamiento a la moto, pero ¿qué pasa con ellos? Tienen muy poca durabilidad, demasiada poca durabilidad, y ellos tienden a fallar demasiado. La chispa que va a salir aquí hasta la bujía va a ser muy muy pobre y va a empezar a ponerse amarilla, y cuando empieza esta chispa a ponerse amarilla es cuando empezamos a tener esos ahogamientos después de andar la moto por mucho tiempo, ¿sí?
Entonces el plato de bobina o la corona, ¿sí? Cuando son de competencia, estos hay que estarlos cambiando cada 10.000 kilómetros, dependiendo pues ya de la calidad del mismo, ¿sí? Esta calidad de algunas bobinas es un poquito mala, pero eso sí, les van a dar un desplazamiento impresionante a la moto, pero tiene muy poca durabilidad, ¿sí? Yo recomiendo tener la original dura demasiado y la chispa es bastante óptima, es muy buena. Ahora, hay muchas preguntas en cuanto a... Ay, se me olvida, a la volante. La volante, yo la reduje, ¿sí? Para que la moto tuviera un mayor desplazamiento. Pero eso sí, ojo, tienen que ir a un torno que haga muy bien su trabajo, porque si ya la reducen demasiado, van a perder demasiada potencia a la moto no va a desplazar y pueden correr riesgo de que la dañen. Y estas volantes son bastante difíciles de conseguir ahora mismo. ¿Por qué? Porque muchas personas han cometido el error de reducirlas de mala manera y ya pues empieza a generarse un desgaste en el motor también muy grande. Yo quiero decirles que en el tema de mecánica yo no soy muy experto en el tema, conozco porque me han pasado algunas cositas, pero ojo con las volantes. Cuando ustedes las reducen es demasiado bueno, porque les da muy buen desplazamiento, pero eso sí, cuando se hace de buena manera. Listo, muchachos, así que ténganlo en cuenta. Ahora, tipos de porting de culata, muchachos. Hay varios tipos de porting de culata. Yo en este momento a la moto le tengo un tipo de bola de golf, que son los huequitos que ustedes ven ahí en la culata. Ese va a generar mucha más turbulencia entre la mezcla de aire y gasolina que hay adentro y va a generar muchísimo más torque en la moto. Es demasiado bueno. Pero eso sí, ojo muchachos, les va a reducir el tiempo de durabilidad de las piezas del motor, ¿sí? Y si no se tiene una buena carburación, no se tiene una buena compresión, este tipo de porting puede llegar a ocasionarles bastantes problemas. Así que también háganlo en un lugar donde sepan hacer bien los porting, ¿listo? Así que como tema, el porting de bola de golf les va a dar muchísima más potencia, pero si se hace de mala manera o los huecos son demasiado grandes, la turbulencia va a ser muy mala y la moto va a perder también potencia. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, temas de full system, muchachos. El tema del full system, ¿sí? Para que la NKD tenga una mejor salida del motor hacia el escape, es importante que sepan varias cosas. La primera es que para que tengan un buen desfogue en la moto, el full system tiene que estar totalmente vaciado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga ningún tipo de filtro ni catalizador, ni de B-killer, ni reductor de ruido, nada. ¿Para qué? Para que el motor tenga una mayor salida y la moto pueda desfogar de una mejor manera. Y ahora varias cosas. Ojo muchachos, dependiendo del largor de la pipeta, el exhausto o la salida, les va a dar más potencias en altas o en bajas. Cuando el exhausto es muy corto, tipo los SC, la moto tiene muy buena salida, pero en velocidades finales, en altas revoluciones, va a tener mucho menor. Pero cuando el exhausto es más largo, pues en salida sí va a ser un poquito más dormida, pero en velocidad final les va a dar mucha más potencia, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta que la NKD es una moto delgada, es muy liviana la NKD, ¿sí? Y por ejemplo, yo este exhausto que tengo me da un sonido muy agradable, me da una salida muy buena porque es de material de titanio, ¿sí? Pero desestabiliza mucho la moto cuando se hace un giro hacia la derecha, porque el exhausto es un poquito pesado y se siente el jalón cuando volteamos hacia la derecha. Así que tienen que buscar un exhausto que no les cause ese problema, porque en temas de estabilidad de la moto, si a ustedes les gusta mucho acostarse, van a sentir muchísimo la diferencia, ¿sí? Así que traten de conseguir un exhausto que sea adaptable a la moto, que tenga un tamaño digámoslo así, un tamaño favorable, bueno, pues se me olvida la palabra, pero hay que tratar de conseguir un exhausto que no sea tan pesado, porque como les digo, les va a hacer perder la estabilidad. Ahora, mucha gente me pregunta sobre la defensa. Bueno, esta defensa es una defensa tipo stunt, ¿sí? Pues tiene un estilo que le da, pues que es muy bonito, le da un poquito más de presencia a la moto, le da como un poquito más de robustez y le agrega más peso. ¿Por qué? Porque estas barras pesan un poquito
y se siente cuando se las quito para hacer alguna prueba de velocidad o de peso potencia, se siente demasiado el cambio, pero me da muchísima estabilidad en la parte delantera de la moto, ¿sí? En curva me da muchísima estabilidad, pero eso sí, pierdo un poquito de potencia por el peso. La defensa, como ya saben, es para proteger todas las tapas de la moto y para que no sufra tanto daño. La ventaja de esta defensa tipo Stun es que les protege también el motor, ¿sí? Les protege también el motor de cuando nos caigamos de lado pueda causarle algún tipo de daño, una piedra, bueno, muchas cosas. Y esta defensa es bastante bueno para eso, ¿sí? Pero como les digo, les va a agregar un peso adicional este tipo de defensa, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta y les van a perder potencia. La moto no va a ser tan liviana, eso sí, dependiendo de sus necesidades, muchachos. Si ustedes quieren buena velocidad, este tipo de defensas hasta empezar no les van a servir. Pero si ustedes quieren tener un poquito más de seguridad, mucha más estabilidad en la moto, este tipo de defensas es muy buena, pero pues ya está en el gusto de cada quien, listo. Ahora, hay varios temas, por ejemplo, el filtro de gasolina, que ahora la cámara no me lo enfoca, pero estos filtros de gasolina son bastante necesarios hoy en día en algunas bombas de gasolina que se está condensando demasiado el agua en los tanques y está generando mucho regazo de agua en los carburadores. Este carburador que tengo tiene la parte de atrás, de abajo transparente, y puedo saber cuándo hay agua en el carburador. Cuando no tenía este filtro, mi carburador estaba lleno de agua y la moto se ahogaba demasiado, ¿sí? Hasta que me vine a dar cuenta que se estaba represando por acá abajo toda el agua. Ahora mismo la cámara no está enfocando, no sé por qué, pero bueno, aquí nos podemos dar cuenta. Estas tapitas las venden para este tipo de carburador Keihin cortina plana, ¿sí? Hay de varios colores, pero este azul pues como que se opaca con la gasolina, pierde el color original que tenía, pero pues nos ayuda a ver si tenemos algún tipo de contaminante en la gasolina, y pues así no tendríamos que destapar el carburador, porque cada vez que destapamos el carburador, muchachos, estamos desgastando las piezas y empezamos a tener que empezar a cambiar que el flotador, que los chiclets se ensucian o se doblan, bueno, muchas cosas, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, muchachos, a la hora de la gasolina. El filtro de gasolina es muy importante y nos evita suciedad en el carburador y agua, ¿vale? Nos la filtra un poquito mejor. Cuando tenemos un carburador cortina plana con PowerJet, que este es el caso, ahora es que no entiendo por qué la cámara ahorita no está enfocando bien, pero ahora sí, mira, cuando es cortina plana con PowerJet, el chiclet del PowerJet, cuando lo dejamos muy arriba, este tiende a salirse por la presión del aire que tenemos. A mí se me salió, pero pues la ventaja es que le podemos colocar un chiclet, bueno, ya dependiendo del diámetro del carburador, un chiclet 115. ¿Sí? La moto está totalmente arriba con el PowerJet, no tiene ningún tipo de límite, así que pues la moto genera como un poquito más de aceleración en altas y se siente la inyección de gasolina en el PowerJet, así que esto les va a dar también demasiada potencia, muchachos. Los carburadores cortina plana en este tipo de NKDs son bastante difíciles de carburar, pero les trae una ventaja impresionante, y es que la moto despierta impresionante, inclusive con el cable de alta, ¿sí? Con la bobina de Inibi es bastante buena, la chispa es bastante óptima, y pues le pueden agregar un plus y es cambiarle el cable de alta, ¿sí? Por un NGK original. Ojo, muchachos, porque ahorita estas motos, como se están volviendo tan populares, la gente está tendiendo a vender cosas piratas, muchachos, y les van a robar el dinero. Así que si van a cambiar el cable, que sea también original. Esto sí les va a generar un poquito mejor respuesta. No les va a dar mucha más potencia, pero sí les va a dar que la respuesta de la moto al acelerar sea mejor, sea más rápida, ¿sí? Cuando tenemos el original, que la moto es como un poquito dormida cuando la aceleramos a fondo. Entonces esta chispa es bastante importante. Y pues temas de CDI. Yo tenía el CDI aquí, muchachos, el que mostré en el video. El CDI lamentablemente no pudimos configurarlo para esta moto, o para este tipo de configuración de motor no pudimos, muchachos. El CDI está generando una chispa bastante deficiente, y después de un tiempo la moto, después de recorrer unos 15 minutos, cuando el motor estaba caliente, empezaba a ahogarse demasiado y la chispa se volvía amarilla, no era muy óptima, ¿sí? Temas de CDI, tengan mucho cuidado, muchachos, porque también pueden cambiar el tiempo de las válvulas y pueden hacerle un dañito adentro, así que cuando cambien CDI también tienen que mirar tema de calibración de válvulas y demás.
Listo, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Además, estos CDIs, por ejemplo, de 9 mapas o que tienen o que son programables, hay que tener mucho cuidado que pueden llegar a fundir el pistón porque van a muy altas revoluciones, a no ser de que el CDI esté limitado, ¿sí? Pero cuando los CDI no son limitados, por ejemplo, los que tienen mapas, estos CDI alcanzan a llegar a casi hasta 14.000 revoluciones, eso sí dependiendo la moto, pero por lo general llegarán a 12.000, 12.500 más o menos. No hay que mirar mucho de tema porque estas motos no llegan a tanto, pero sí pueden llegar a fundir el pistón. Y el otro tema es que estos CDIs, si ustedes tienen un CDI modificado, traten de andar con el original, ¿sí? Para cuando se varen, la moto no les encienda, puede ser temas de CDI, así que estos CDIs duran muy poco tiempo, porque generan una chispa tan potente que tienden a quemarse muy rápido. Cualquier corto, cualquier cableado mal hecho dentro de la moto puede llegar a dañarse los muchachos y pues nos vamos a varar en algún sitio donde no queramos y esos CDIs pues hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿listo? Así que temas ahí de CDI, cuidado, dan muy buena potencia a la moto, dan una chispa bastante buena, pero los puede dejar tirados en cualquier momento, muchachos, ¿listo? Y estos CDIs no son baratos, estos CDIs siempre tienen a costar más de 150 para arriba. Ahorita como estamos con el dólar y muchas cosas, también hay que tener cuidado, ¿listo? Así que temas de CDI, ventajas, sí, dan muy buena potencia a la moto, dan muy buena respuesta en el arranque, pero tienden a dañarse muy rápido, ¿listo? Ahora sí, muchachos, pues temas visuales, ¿sí? Temas visuales de la moto, ya sea calcomanías, ya sea manubrios, espejos, levas o acelerado, o como se les dice esto, las palancas de freno y de clutch, ¿sí? Temas de luces, temas de caretas. Bueno, esto ya la NKD es una moto que se presta para modificarse muy bien, ¿sí? Tiene buen estilo, se deja colocar casi cualquier cosa, pero eso sí, cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, aceleradores de cuarta. Los aceleradores de cuarta, si no están bien engrasados por dentro y el cable tiene algún tipo de defecto, se rompen muy rápido, muchachos. Y la respuesta del motor, sí, la respuesta del motor es bastante rápida, pero estos cables de los aceleradores de cuarta, cuando no están bien engrasados aquí en la perillita o en el engranaje que tienen ellos adentro para reducir el tiempo de respuesta, tienden a romperse bastante rápido, muchachos. Entonces, aceleradores de cuarta también hay que tenerlos bien lubricados, pueden echarle aceite WD-40 y tener esta parte de acá lubricada. Y tema de espejos, muchachos, esta es una pregunta que se hace demasiado, los espejos hacia abajo o hacia arriba. Yo les voy a contar las dos ventajas de los dos. Bueno, los de arriba se tienen menos problemas con el tránsito porque el tránsito todavía no tiene muy en cuenta la certificación o homologación que tienen estos espejos hacia abajo. Así que los van a parar mucho porque no los ven, pero cuando ya los vean pues no van a tener mucho problema porque sí, son legales los espejos hacia abajo, pero pues ya les cuento. Cuando ustedes tienen los espejos hacia arriba, ustedes tienen la visual de ustedes mismos y de la parte de atrás, ¿sí? Pero no tienen visualización de lo que es la parte trasera de la moto. Eso es un punto ciego que tienen los espejos hacia arriba. Ahora, desventajas que tienen estos espejos hacia abajo es que tenemos que agachar un poquito la cabeza para poder ver, ¿sí? Pero, ¿qué ventajas tienen, por ejemplo, estos espejos hacia abajo? Estos espejos hacia abajo tienen la ventaja de que tenemos la visual de la parte trasera de nuestra moto. Podemos saber si un carro se nos está acercando mucho a la cola o no se nos está acercando. Pero eso sí, el tiempo para mirar estos retrovisores es un poquito más prolongado que si los tenemos arriba. Así que hay que tener, eso es cuestión de costumbre y pues saber colocarlos en el punto correcto para tener toda la visual de la moto, que creo que es mucho más importante, porque sabemos que Colombia es un país que la gente no respeta una mierda a las motos y hay que tener mucha más precaución. O sea, que espejos hacia arriba o hacia abajo pues ya es tema de cada quien y ventajas y desventajas. Cuando van pegados aquí a la barra, muchachos, traten de no modificar este manubrio. Traten de no hacerle un hueco más grande ni nada, no, traten de adaptarlo para que encaje bien, porque con tantas vibraciones y tantas cosas, esos espejos se salen. Y cuando se salen y no están bien atornillados, pues se les rompe, muchachos, y vamos a tener problemas y bueno, muchas cosas más, ¿sí?
Así que la modificación que se le haga a este manubrio tiene que ser muy bien hecha. Traten de ir a mecánicos que sean curiosos, que no hagan las cosas tan chambonas y que los puedan apretar muy bien, ¿sí? Así que dependiendo del tipo de espejos, también hay espejos que salen hacia acá a los lados, pero van a tener problemas en trancones, no van a poder pasar entre carros. Pero estos que son hacia abajo, si no expanden tanto el tamaño del manubrio, pero pues sí pueden tender a salirse si no están bien atornillados. Así que ojo con ese tema también de los espejos. Y pues muchachos, espero les haya gustado mis explicaciones. No son las mejores, no son las más técnicas, pero por lo menos puedo ayudarles a aclararles muchas dudas en cuanto a las modificaciones de la moto, las modificaciones que pueden hacer. Modifiquen sus motos, muchachos. Una de las ventajas de tener una moto modificada es que tendrán una moto única, muchachos. Tendrán la gran satisfacción de que si le ganan a una moto de un poquito más de cilindraje, la felicidad es enorme, ¿sí? Que porque le dicen a uno, no, pero es que si modificas la moto, ¿por qué no te compras una más grande? No, pero es que el sentimiento que se tiene al tener una moto propia, modificarla y que se obtengan buenos resultados, esa sensación es muy buena, muchachos. Y yo los apoyo totalmente sin querer modificar sus motos, pero eso sí, lo que les digo, muchachos, consíganse en un buen mecánico, muchachos. El mecánico es muy importante con nuestras motos son nuestra vida, nuestro elemento de trabajo, lo que nos transporta y lo que nos asegura la vida, ¿sí? Y estas malas modificaciones que yo las he vivido por malos mecánicos le pueden costar bastante dinero y hasta la vida, muchachos, así que cuidado. Buenos mecánicos, Pereira, muy buenos mecánicos, Casa Racer Pereira, muchachos, Bogotá, The House NKD, ¿sí? Vean, The House NKD en Bogotá, demasiado recomendado, fueron los que me salvaron la moto cuando tuve ese gran problema que ya les contaré en otro video. Y ojo, Casa Racer Pereira, muchachos, totalmente certificado. Déjeme que me enfoque esto, por Dios. Eso, Casa Racer Pereira, bastante recomendado, ya saben, muchachos. En otras partes del país, Medellín, Casa Racing, ¿sí? Casa Racing, totalmente especializado. Ya otras partes del país, lamentablemente no conozco, pero esos son los 3 talleres que yo les recomiendo a la gente cada vez que vayan a hacer una modificación en sus motos. Talleres certificados, que los mecánicos sean buenos, responsables y que tengan conocimientos técnicos. No las lleven a marañeros que los desbaran del tema, ¿no, muchachos? Ahorita las motos hay que tenerlas muy bien, porque nos evitan de muchos accidentes, muchos problemas y pérdidas de dinero, muchachos. Así que ya saben, espero les haya gustado. Cualquier duda, ya saben, ahí tienen mis redes sociales, mi Instagram, y ahí mismo en el video, lo que quieran preguntar. Y pues nada, muchachos, nos veremos en las calles. Chao, nos vemos.